Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad que la primera cosa que se me ocurre es decir algo que está muy adentro nuestro y que no fue magia. Esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros que vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera en el 2012 y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevron, como bien señalaba Sergio hace un rato, coronan esta parte que es el transporte de la energía. Y yo quiero sumarme a todos y cada uno de los agradecimientos y felicitaciones que hizo Sergio, de todos los que tuvieron participación, desde los diputados y diputadas, desde los trabajadores. Tenemos que agregar también a los trabajadores de Avellaneda, de SEAT, que fueron los que hicieron los caños, los miles de metros de caños que trabajaron contrarreloj en Avellaneda para proveernos de los caños. También agradecer a ellos, pero permítanme, además, obviamente, de la tarea de Enarsa. Enarsa fue nuestra gran construcción, la gran construcción de Néstor durante su presidencia, la construcción, el diseño de una empresa nacional de energía que recuperamos con el mismo nombre y que hoy preside un pingüino originario, como digo yo, que es Agustín Jerez. Hay pingüinos por adopción, mi caso es una pingüina por adopción, y hay otros pingüinos originarios. Pero yo quiero sumar dos reconocimientos a todos los que mencionó Sergio y que comparto plenamente, empresarios, todos los que participaron en esto. Una es al presidente de YPF, al doctor Pablo González. ¿Por qué? Porque tuvo un rol muy importante en las etapas que no se conocen por ahí y que es la traza del gasoducto, porque la traza del gasoducto también obedece a un diseño, a un objetivo y al mismo tiempo a un volumen de transporte. Se lo voy a explicar con un ejemplo para que entiendan lo importante que es la traza en un gasoducto. El primer gasoducto en la República Argentina lo hizo, como tantísimas cosas, el presidente Perón, ¿no? ¡Viva Perón! Sí, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Sí, ¡viva Perón! Bueno, el primer gasoducto, que se llamó presidente Perón, lo hizo Perón en el 46. Empezó en el 46. ¿Y quién lo convenció de hacer ese gasoducto? Porque, ¿saben una cosa? Hasta que llegó Perón a la Argentina, el gas se venteaba. El gas se venteaba en Comodoro Rivadavia, era un remanente residual no utilizable de la explotación petrolera. ¿Y qué hacíamos? Importábamos carbón, hulla de Londres, de Inglaterra, hasta que Canessa, que era el titular de Gas del Estado, que había creado Farrell, el presidente Farrell, unos meses antes de la asunción de Perón, le dice: presidente Perón, tenemos que utilizar el gas que se ventea en Comodoro Rivadavia y hacer un gasoducto. Y entonces lo convenció que había que hacer el gasoducto, pero en lugar de salir del yacimiento de Comodoro Rivadavia para los grandes centros, le propuso hacerlo al revés, la traza. Salir de Lavallol, provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora. ¿Por qué? Para evitar que las compañías extranjeras desviaran después el proyecto y se convirtiera solamente para exportar y no fuera aprovechado por la sociedad argentina, que de esto se trata también esto que estamos inaugurando hoy. Queremos exportar, pero también queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva, y gas también para los hogares argentinos, porque no es justo que si tenemos la segunda reserva de gas del mundo no convencional y la cuarta en petróleo, nos quieran cobrar las cosas
a precio dólar, a precio internacional. Me parece que esto también es clave, ¿eh? Por favor, no olvidemos a los argentinos y a las argentinas, a las industrias, a los puestos de trabajo de los argentinos y argentinas en la ecuación económica y de gobierno. Esto lo tenemos que tener muy presente y claro. Bueno, resulta ser que se hizo así, el primer caño se puso en Lavallol, provincia de Buenos Aires, y desde allí se llegó a Comodoro Rivadavia. Por eso es tan importante la traza. Y esta traza iba a ser una traza distinta, donde eran solamente 20 millones de metros cúbicos día, acá es el doble, hoy somos 11, pero cuando se termine va a ser 40. También mucha salida exportadora a Chile, y la verdad que nosotros queríamos que primero se fuera a la provincia de Buenos Aires, al corazón de la industria argentina y además también a la mayor productora oleaginosa y de granos de la República Argentina. Y luego seguirá, y seguramente cuando se haga el reversal, exportaremos a través de la cañería del Juan Azurduy, que nos tocó inaugurar a nosotros en la gestión, para Brasil. Es importante conocer estas cosas, por eso quería agradecerle. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo González? Bueno, porque la voz de YPF fue determinante para decidir esta traza, porque decían que además no íbamos a llegar, que no se iba a poder hacer, que era demasiado ambicioso. Pero bueno, me parece que cuando la ambición está enfocada a estas obras, hay que fomentarla, apoyarla e impulsarla. Y bueno, y ese es el presidente de YPF, y el otro que no está presente, pero quiero también agradecerle porque nos destrabó un trámite que llevaba muchos meses, porque bueno, vieron que en todos lados los servicios jurídicos, de todos lados, siempre encuentran la quinta pata al gato para que las cosas no se puedan hacer. Es muchas veces una manía esta, ¿no?, de meter palitos en la rueda. No lo hacen, ojo, no estoy acusando a nadie, no, gente por ahí tiene miedo, tantas cosas que pasan. Bueno, ahí logramos que después de muchos meses, en apenas 48 horas, el procurador del Tesoro nos destrabara la aplicación de este bendito impuesto a las grandes fortunas, porque como se redactó la ley decía para la producción de gas y petróleo, y esto no era producción, era transporte. Pero está claro que para transportar tengo primero que producir. Además, si producía, ¿dónde lo enchufaba si no tenía el caño? Bueno, cosas que pasan. 48 horas lo pudo destrabar y así hoy estamos en este momento tan especial, el 9 de julio, en el tema de soberanía energética. Yo quisiera, pasado, digamos, el capítulo de felicitaciones y agradecimientos, me gustaría que analizáramos un poquito, porque estamos en etapas muy especiales de la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque este gasoducto que fue planificado en el año 2015 y que recién se ejecutó durante nuestro gobierno, durante 4 años que sucedieron aquel 2015, no hubo ninguna planificación. ¿Saben cuántos kilómetros de red troncal de gasoductos se construyeron entre el 2016 y el 2019? 53 kilómetros. ¿Saben cuántos se construyeron entre el 2003 y el 2015? 3.211 kilómetros de gasoductos troncales. Miren si es importante. E inauguramos 2 gasoductos cortos pero muy importantes, como el Juan Azurduy, que nos permitió traer el gas desde Bolivia y que ahora nos va a servir para hacer el reversal para ir a Brasil, y volvimos a cruzar el Estrecho de Magallanes con una obra de ingeniería submarina, bueno, más que importante. Esta es la historia, 3.211 kilómetros que además inyectaron 26 millones de metros cúbicos día, hora a la red,
es muy importante porque hay mucha discusión, sobre todo en etapas preelectorales, no podemos hacernos los tontos, hoy es 9 de julio, pero es 9 de julio del 2023, dentro de un mes hay elecciones. Y ustedes saben que a mí me gusta hablar de frente, soy una persona que no hago de la hipocresía, tengo muchos defectos, pero la hipocresía no. Y en estas épocas donde se discute tanto entre lo público y lo privado, y la gestión de lo privado y lo público, donde por allí, no sé, en estos días encontré una frase que se dijo un empresario, no importa quién, pero un empresario que dijo algo así como en un encuentro entre empresarios: la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Esto fue dicho en el cierre del 4º encuentro anual por el desarrollo del comercio y los servicios de la Cámara Argentina. Quiero decirles que el empresario a quien conozco y aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad, porque es un gran empresario, tiene fuertes inversiones en la provincia de Santa Cruz. ¿Saben dónde? En el macizo de Palermo Hayque, es también un empresario que se dedica al petróleo. El macizo de Palermo Hayque, a 40 kilómetros de Río Gallegos, en el cual YPF tiene un 66% de propiedad, ¿no? Es un tercio de vaca muerta. Un tercio de vaca muerta en gas convencional, en gas no convencional y en petróleo no convencional. El 30% está en Santa Cruz y él lo va a explotar. Y entonces, cuando hoy estamos inaugurando este gasoducto, todo lo que mencionó Sergio en cuanto a la escasez de divisas, el problema que tenemos el problema que hoy tiene la Argentina se desató, ¿saben cuándo? Cuando nosotros éramos gobierno. Para ser más preciso, en mi primer gobierno. Nosotros veníamos de tener siempre superávit energético en materia de exportación e importación. Si bien después de su privatización, YPF Repsol fundamentalmente, más que la privatización, yo critiqué duramente la desnacionalización de YPF, que son dos temas diferentes. Acá no estamos haciendo una diatriba contra lo privado, simplemente estamos hablando del comportamiento de una empresa que podría haber sido vista como el ideal, ¿no? Una gran multinacional que vino y compró YPF, digamos, el sumum, la esencia misma de lo que se alaba en todos estos encuentros empresariales. Inversión extranjera en un área estratégica. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue el vaciamiento total de YPF. En el año 2011, por primera vez, la Argentina tiene balance energético negativo. Negativo. Habían caído además la exploración y la producción, las reservas en un 50% y la producción de gas y petróleo en un 50%. Sin embargo, y acá está la gran cuestión, pese a que caía la producción de gas y de petróleo, la empresa tenía rentabilidades extraordinarias. No solamente eso, en el año 2008, crisis de Lehman Brothers, llegó a girar en materia de utilidades casi 3.000 millones de dólares a su casa matriz. Si uno mira todo el periodo, el 42% de los dólares que se giraron al exterior en concepto de utilidades, el 42% pertenecían a una sola multinacional, a Repsol, y el resto era de todas las empresas. No está mal que gires utilidades, el problema es cuando giras utilidades y la empresa se está yendo a pique y finalmente la balanza de pagos del país es literalmente explotada, como le pasa ahora, porque todavía nos pasa. Con este gasoducto vamos a ahorrar el 50%, 4.200 millones de dólares menos de los 8.700 millones que estamos pagando, con lo cual nos quedan todavía
más de 4.000 millones de dólares de balanza negativa. Y esta balanza negativa no la provocó ningún político, ninguna empresa estatal, no fue NARSA, no fue YPF, fue una multinacional que a través de aumentar los precios de los combustibles a los argentinos obtenía rentabilidades extraordinarias. ¿Ven? Y esto no significa que lo privado sea malo, porque lo que está mal es generalizar y decir pavadas, que lo privado está bien y lo público está mal, o viceversa. Tenemos que acostumbrarnos los argentinos a poder discutir con objetividad nuestros problemas, sobre todo cuando son problemas de números. Porque, a ver, cuando el problema es de la ética, la moral, la religión, y bueno, cada uno tiene sus ideas y son respetables todas. Pero cuando estamos hablando de números duros y puros, no puede haber desacuerdos en cuanto a qué es lo que le conviene al país. Fíjense que no estoy hablando ni siquiera de lo que conviene a las mayorías o a las minorías. Tampoco estoy hablando de lo que le conviene al país como país, que es el parámetro y el eje que debe tener la gestión de gobierno. Pero, o sea que este déficit que tanto tenés que sufrir, Sergio, cuando estás atajando todo el día ahí en economía, no fue causada por un político, no. Y el otro gran problema que tenemos todos los argentinos, y que es el retorno del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y que también puede dar fe el ministro, no lo trajo un político. Es más, un político fue el que en el 2005 pagó al Fondo Monetario Internacional contante y sonante y pudo recuperar el timón de la economía argentina y generar, por ejemplo, después que pudimos recuperar YPF y pudimos lograr los mejores salarios de nuestros trabajadores de América Latina, entre otras cosas. No vine a hablar de eso, vengo a hablar de estas cosas objetivas. Y al Fondo Monetario Internacional no lo trajo un político, lo trajo un empresario. Porque el que era presidente era del bando de los empresarios. Si lo quieren tomar de esa manera, bueno, el presidente que trajo al Fondo Monetario era uno de ustedes, de los empresarios. Así que cuando empecemos a hablar de las cosas que hoy tenemos problemas, seguramente debe haber de todo, de empresarios que no hacen bien las cosas, de políticos que tampoco las hacen bien, pero esto de generalizar y decir que los empresarios son lo mejor y los políticos lo peor, me parece que es un lugar que además se agota en sí mismo. Yo te escuchaba, Sergio, el otro día, el viernes, cuando te pusiste al frente del problema del transporte y hablabas de lo que debe salir el precio del transporte o de salir un boleto, 500, lo charlábamos ayer, te decía, ¿qué precio sería exacto hoy? 500 pesos me dijiste. Ahora, yo le pregunto a todos los empresarios aquí presentes, a los que nos están escuchando en sus casas, a los comerciantes, si el boleto, porque no solo, todo el mundo piensa en los empresarios del transporte, no. Esos son los que reciben el subsidio en forma directa. Pero todos los empresarios, comerciantes del país, reciben en forma indirecta el subsidio del transporte a través de que le estamos transportando la fuerza laboral a precios mucho más bajos. Yo les pregunto, si el boleto del bondi o del tren saldría 500 pesos, ¿por cuánto habrían cerrado las convenciones colectivas? ¿Están seguros que si un trabajador que tiene que tomar 2 bondis o un bondi y un tren iba a tener que gastar 2.000 pesos por día? Porque 500 y 500, 1.000 y otro colectivo, lo más común, otros 2.000 pesos. Si es un empleado de shopping que tiene que ir todos los días, ¿cuántos se creen que le hubieran cerrado la convención colectiva de los trabajadores de comercio? ¿Están seguros que lo hubieran cerrado como la cerraron o lo hubieran pedido un poquito más? Un poquito más, ¿no? Porque se le irían nada más que 30.000 mangos en transporte. Imagínate, entonces, muchachos, cuando hablemos de subsidios, cuando hablemos del Estado y de los gastos del Estado, miren bien los números. Revisen los números.
porque estoy segura que si el Estado de repente dejara de subsidiar todo, no sé cómo le iría y cuántos seguirían siendo empresarios en nuestro país. Entonces creo que es hora, y yo los convoco a todos. Y también agradecerte, Sergio, me había olvidado, por eso también te lo tenía que agradecer, por la fuerza que le pusiste al gasoducto, pero por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro, la verdad. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste y la verdad que vas para adelante y eso siempre es bueno. Siempre es bueno, hay que entender a la función pública, que es 24/24, toda la libido, todo, cuando uno tiene la responsabilidad del Estado debe estar colocada en eso. Me parece que esto es clave, no quiere decir tampoco que te salgan bien las cosas por más que le pongas todo el empeño, pero si no le pones empeño, seguro que no te salen. Así que yo lo que creo es que ha llegado el momento en la Argentina de que podamos, entre todos, empresarios, trabajadores, comerciantes, intelectuales, artistas, poder discutir en serio sobre las cosas que nos han pasado. Porque el endeudamiento ha sido y es muy grande, y tal cual lo dije el 25 de mayo, no crean, compatriotas, que nos vamos a salvar exportando commodities. Créanme que necesitamos tener margen para invertir en innovación, en tecnología, en investigación, para poder agregar valor y trabajo de calidad, que es lo que estamos necesitando también. Buenos salarios y trabajo de calidad. Así que hemos dado un paso muy importante. Y déjame decirte, Sergio, que es un paso muy importante el que estamos dando, que corona aquella recuperación de YPF, porque también todos tienen que saber, y cuando están sentados en sillones calientes lo saben mejor que nadie, que cuando uno toma decisiones que afectan intereses, porque es imposible gobernar, y sobre todo en materia económica, sin afectar intereses, que no significa hundir a unos en beneficio de otros, no, significa que a lo mejor va a ganar menos que lo que pensaba ganar porque hay que hacerlo de otra manera. Yo me acuerdo cuando decidimos la recuperación de YPF, que no fue una decisión, vuelvo a reiterar, ni ideológica, ni militar. No, fue la decisión porque en el año 2011 nos reventaron el superávit comercial importando combustible. Esta fue la verdad de la milanesa. Tuvimos que recuperar YPF, obligados a recuperarla. Y bueno, recuperar, expropiar una multinacional en el mundo contemporáneo no es gratis, y acá menos. Me acuerdo cuando Clarín comenzó la fase expropiatoria del kirchnerismo. Parece que veníamos a expropiarle todo a todos. Y obviamente una multinacional con todo lo que la prensa, no hay buena prensa para la expropiación de multinacionales, pero tiene que saber todo aquel que quiera gobernar la Argentina, que puede ser que después te critiquen o te hagan cosas peores todavía, si has tomado decisiones en favor del país, pero que vale la pena acostarse a la noche y pensar que se ha hecho lo que se debía. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas y felicitaciones por el día. Y feliz Día de la Patria a todos y a todas. Muchas gracias.